El año 2024 quedará grabado para siempre en los anales de la historia como uno de los capítulos más oscuros del conflicto entre Israel y Palestina. La Franja de Gaza, un enclave densamente poblado que ya se enfrentaba a años de bloqueo y dificultades, se convirtió en el epicentro de un sufrimiento inimaginable. Las estadísticas pintan un panorama sombrío, pero solo pueden empezar a transmitir la magnitud de la tragedia humana. Más de 23.000 gazatíes perecieron, sus vidas trágicamente truncadas por bombardeos implacables. Los hospitales, que antes eran faros de esperanza, quedaron reducidos a escombros, su capacidad para brindar incluso la atención más básica, diezmada. Las tácticas de tierra arrasada del ejército israelí, destinadas a aplastar a Hamás, dejaron un rastro de devastación nunca visto en la historia reciente. Barrios enteros se convirtieron en pueblos fantasmas, sus calles llenas de escombros y el hedor de la muerte. La comunidad internacional observó con horror cómo aumentaba el número de muertos, con acusaciones de crímenes de guerra e incluso genocidio, resonando desde organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. El mundo se preguntaba, ¿cómo pudieron ocurrir tales atrocidades en el siglo XXI, aparentemente sin cesar? El implacable asalto a Gaza se extendió más allá de las estructuras físicas, atacando el tejido mismo de la sociedad palestina. Las escuelas, que alguna vez albergaron la promesa de un futuro mejor, fueron bombardeadas, privando a innumerables niños de su derecho a la educación. Las plantas de tratamiento de agua y las redes eléctricas quedaron paralizadas, dejando a los gazatíes sin acceso a necesidades básicas como agua potable y electricidad. El ataque deliberado a la infraestructura civil sumió a la población, ya asediada, en una crisis humanitaria de proporciones catastróficas. Mientras caían las bombas, una sensación de desesperación y desesperanza se apoderó de Gaza. La comunidad internacional, aunque expresó su preocupación, pareció impotente para detener el derramamiento de sangre. Las Naciones Unidas, paralizadas por las divisiones políticas, lucharon por encontrar un camino hacia un alto el fuego. El año 2024 sirvió como un crudo recordatorio del costo humano de este conflicto intratable, un año que será recordado para siempre por el inmenso sufrimiento infligido al pueblo palestino. En medio de las ruinas de Gaza, surgieron historias de resiliencia, pérdida y esperanza inquebrantable de boca de quienes soportaron lo inimaginable. Eman Shagnubi, una joven madre, relató la desgarradora historia de perder su hogar y a 2 hijos en un solo ataque aéreo. «Estábamos cenando», susurró, con la voz temblorosa por el dolor, y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba rodeada de escombros, mis hijos se habían ido. Su historia, un escalofriante testimonio de la naturaleza indiscriminada de la violencia, se hizo eco de las experiencias de innumerables familias destrozadas por el conflicto. Shirin Abu Nida, una doctora del hospital más grande de Gaza, describió los horrores de trabajar en un centro médico abrumado y con pocos recursos. «Estábamos tratando a pacientes en los pasillos, casi sin suministros», explicó, con los ojos reflejando el trauma que presenció. Las bombas seguían cayendo, incluso sobre las ambulancias. Fue una pesadilla. Su relato ofreció un vistazo a los heroicos esfuerzos de los profesionales médicos que arriesgaron sus vidas para salvar a otros, a menudo trabajando en condiciones imposibles. Musa Ali Muhammad al-Maghribi, un maestro que perdió su escuela en los bombardeos, habló de los sueños destrozados de sus alumnos. La educación era su única esperanza, se lamentó, su única salida de este ciclo de violencia. Ahora, su futuro es incierto, sus espíritus están rotos. Sus palabras destacaron las devastadoras consecuencias a largo plazo del conflicto, particularmente en la educación y el bienestar de los niños de Gaza. Estos testimonios personales, fragmentos de vida en medio de las ruinas, sirvieron como conmovedores recordatorios del costo humano de la guerra. Pintaron una imagen vívida de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad, pero también subrayaron la urgente necesidad de una solución justa y duradera al conflicto. Estas no eran solo estadísticas, eran personas reales, con nombres, rostros e historias que merecían ser escuchadas. Sus voces, surgiendo de las cenizas de la destrucción, clamaban por la paz, la justicia y el fin del derramamiento de sangre. Mientras las bombas caían sobre Gaza, todas las miradas se volvieron hacia el primer ministro israelí.
Benjamin Netanyahu. Enfrentando una creciente presión internacional y descontento interno, Netanyahu se mantuvo firme en su búsqueda de lo que él denominó seguridad para Israel. Sus críticos, sin embargo, argumentaron que sus acciones estaban impulsadas por un cínico cálculo de supervivencia política, utilizando la guerra para desviar la atención de su juicio en curso por corrupción. Los cargos en su contra, soborno, fraude y abuso de confianza pública, se cernían sobre su liderazgo, proyectando una sombra de duda sobre sus motivos. Netanyahu, un político experimentado conocido por su postura de línea dura en asuntos de seguridad, enmarcó el conflicto en términos existenciales, presentando a Hamás como una amenaza existencial para la existencia misma de Israel. Argumentó que Israel no tenía más remedio que responder con una fuerza abrumadora para desmantelar las capacidades militares de Hamás y disuadir futuros ataques. Su retórica, cargada de matices religiosos e históricos, resonó con un segmento de la población israelí, alimentando un clima de miedo y animosidad hacia los palestinos. Sin embargo, la narrativa de Netanyahu se deshizo bajo escrutinio. El uso desproporcionado de la fuerza por parte de su gobierno, en particular los ataques contra la infraestructura civil y el elevado número de víctimas civiles, provocó una condena internacional generalizada. Las organizaciones de derechos humanos acusaron a Israel de crímenes de guerra, argumentando que la escala y la brutalidad de la ofensiva iban mucho más allá de cualquier objetivo militar legítimo. La afirmación de Netanyahu de defensa propia sonó hueca mientras el mundo presenciaba las devastadoras consecuencias de sus políticas. El clima político en Israel, ya profundamente polarizado, se inflamó aún más por el conflicto. Mientras algunos se unieron detrás de Netanyahu, elogiando su liderazgo decisivo, otros salieron a las calles en protesta, denunciando la guerra como un fracaso moral y estratégico. Las divisiones internas dentro de la sociedad israelí, que reflejan el conflicto más amplio, destacaron las complejidades de encontrar un camino hacia la paz. El enfoque de mano dura de Netanyahu, aunque aparentemente consolidó su control del poder a corto plazo, corría el riesgo de exacerbar las tensiones y alejar aún más una solución duradera. A medida que el conflicto entre Israel y Palestina continuaba, la comunidad internacional se encontró lidiando con un dilema familiar: cómo responder a un conflicto aparentemente insoluble, marcado por décadas de desconfianza, violencia e iniciativas de paz fallidas. La respuesta, como en años anteriores, fue una mezcla de condena, llamados a la moderación y esfuerzos diplomáticos, a menudo obstaculizados por consideraciones geopolíticas y la ausencia de una estrategia unificada. Estados Unidos, el aliado más firme de Israel, enfrentó crecientes críticas por su apoyo inquebrantable al gobierno israelí, acusado de dar carta blanca a las acciones de Netanyahu. Las Naciones Unidas, encargadas de mantener la paz y la seguridad internacionales, tuvieron dificultades para ejercer su influencia. El Consejo de Seguridad, a menudo paralizado por los vetos de los miembros permanentes, no logró llegar a un consenso sobre una resolución que pidiera un alto el fuego. Estados Unidos, citando su compromiso con el derecho de Israel a la autodefensa, bloqueó varias resoluciones que criticaban las acciones de Israel. Esta inacción erosionó aún más la credibilidad de la ONU y alimentó las acusaciones de doble rasero en su enfoque del conflicto. Las naciones europeas, si bien condenaron la violencia en ambos bandos, expresaron una creciente inquietud por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel y sus políticas de expansión de asentamientos. Algunos Estados miembros de la Unión Europea pidieron sanciones contra Israel, mientras que otros abogaron por un enfoque más equilibrado, instando a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones. Las divisiones internas de la UE, que reflejan diferentes perspectivas sobre el conflicto, obstaculizaron su capacidad para desempeñar un papel más decisivo en la mediación de un alto el fuego o en el avance de una solución política. El mundo árabe, lidiando con sus propias divisiones internas e intereses contrapuestos, tuvo dificultades para presentar un frente unido. Si bien algunos estados árabes condenaron las acciones de Israel y pidieron el fin de la ocupación, otros, impulsados por consideraciones estratégicas y lazos florecientes con Israel, mantuvieron una respuesta más moderada. La Liga Árabe, que alguna vez fue una voz poderosa en apoyo de la causa palestina, parecía cada vez más marginada, y su capacidad para influir en los acontecimientos sobre el terreno disminuyó significativamente.
Sección 5. Ecos del conflicto Cisjordania y Líbano. La escalada de violencia en Gaza proyectó una larga sombra sobre toda la región, con la Cisjordania ocupada y el vecino Líbano sintiendo las reverberaciones del conflicto. En Cisjordania, las tensiones entre palestinos y colonos israelíes, que ya habían estado latentes durante décadas, llegaron a un punto de ebullición. Las protestas contra la ofensiva de Gaza fueron recibidas con fuerza brutal por las fuerzas de seguridad israelíes, lo que provocó numerosas víctimas palestinas y enardeció aún más una situación ya volátil. El ejército israelí, citando preocupaciones de seguridad, aumentó su presencia en Cisjordania, realizando redadas, estableciendo puestos de control e imponiendo restricciones a la circulación. Los residentes palestinos, que ya vivían bajo un sistema de ocupación militar, enfrentaron mayores dificultades y una sensación de castigo colectivo. La expansión de los asentamientos israelíes, considerada ilegal según el derecho internacional, continuó sin cesar, comprimiendo aún más a las comunidades palestinas y disminuyendo las perspectivas de una solución de dos estados. Mientras tanto, en Líbano, el conflicto reavivó las tensiones de larga data entre Israel y Hezbolá, el poderoso grupo militante chiita. Hezbolá, que había observado un alto el fuego relativo con Israel desde la guerra de 2006, lanzó cohetes al norte de Israel en solidaridad con Gaza. Israel respondió con ataques aéreos contra presuntos objetivos de Hezbolá en Líbano, lo que generó temores de una conflagración regional más amplia. El intercambio de disparos de 2 meses, si bien causó relativamente pocas víctimas, desplazó a más de 1 millón de personas y exacerbó la ya grave situación económica y humanitaria del Líbano. Sección 6. Una catástrofe humanitaria. La lucha por la supervivencia. A medida que las bombas seguían cayendo y aumentaba el número de muertos, se desarrollaba en Gaza una catástrofe humanitaria de inmensas proporciones. Con su infraestructura en ruinas, sus hospitales abarrotados y su gente enfrentando una escasez crítica de alimentos, agua y medicinas, la Franja de Gaza se convirtió en un símbolo del sufrimiento humano y las devastadoras consecuencias de un conflicto prolongado. La comunidad internacional, si bien prometió ayuda y expresó solidaridad, enfrentó inmensos desafíos para entregar asistencia a los necesitados. El bloqueo israelí de Gaza, vigente desde 2007, restringió severamente el flujo de bienes y servicios esenciales hacia el enclave, exacerbando una situación humanitaria ya grave. Si bien Israel afirmó que el bloqueo era necesario para evitar que Hamás obtuviera armas, las organizaciones de derechos humanos argumentaron que equivalía a un castigo colectivo, que afectaba de manera desproporcionada a los civiles y obstaculizaba los esfuerzos de reconstrucción. La destrucción de la infraestructura de Gaza, en particular su red eléctrica, plantas de tratamiento de agua y sistemas de alcantarillado, tuvo consecuencias catastróficas para la salud pública. Con acceso limitado a agua potable y saneamiento, el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y la fiebre tifoidea, se disparó. Los hospitales, que ya carecían de medicamentos y equipos esenciales, tuvieron dificultades para hacer frente a la afluencia de víctimas, lo que obligó a los médicos a tomar decisiones imposibles al priorizar la atención. La comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, lanzó un llamamiento humanitario masivo, instando a los países donantes a proporcionar fondos de emergencia para abordar la crisis. Sin embargo, la respuesta, si bien significativa, no logró satisfacer las abrumadoras necesidades sobre el terreno. El acceso para las organizaciones humanitarias siguió siendo un desafío importante, ya que las autoridades israelíes a menudo retrasaban o denegaban los permisos para que los bienes y el personal esenciales ingresaran a Gaza. Sección 7. La sombra del genocidio. Batallas legales y acusaciones. A medida que el polvo se asentaba en la última ronda de violencia en Gaza, se desató un debate en los círculos legales internacionales sobre si las acciones de Israel constituían crímenes de guerra o incluso genocidio. Las organizaciones de derechos humanos, citando los ataques sistemáticos contra la infraestructura civil, el uso desproporcionado de la fuerza y la retórica deshumanizante empleada por algunos funcionarios israelíes, argumentaron que había un caso sólido para ambas acusaciones.
La Corte Penal Internacional, que ya estaba investigando posibles crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados, anunció que ampliaría su investigación para incluir la Guerra de Gaza de 2024. La decisión de la CPI de investigar fue recibida con una feroz oposición por parte de Israel, que se negó a cooperar con el tribunal y lo acusó de parcialidad. Estados Unidos, aunque no es miembro de la CPI, también criticó la investigación, argumentando que socavaba los esfuerzos para lograr un acuerdo negociado. A pesar de la presión política, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, prometió llevar a cabo una investigación independiente e imparcial, afirmando que nadie está por encima de la ley. En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la ONU, ordenó a Israel que cesara de inmediato todas las acciones que pudieran interpretarse como genocidio. La CIJATF, si bien reconoció el derecho de Israel a la autodefensa, dictaminó que sus acciones en Gaza, en particular los ataques contra la infraestructura civil y la imposición de un bloqueo, violaban el derecho internacional humanitario y podían constituir crímenes de lesa humanidad. Las batallas legales sobre la Guerra de Gaza de 2024 no se limitaron a los tribunales internacionales. Grupos de derechos humanos presentaron demandas en varios países, buscando responsabilizar a los funcionarios israelíes por presuntos crímenes de guerra. Estas demandas, basadas en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales enjuiciar a individuos por crímenes graves cometidos en cualquier parte del mundo, enfrentaron importantes obstáculos legales y políticos. Sección 8. El papel de Estados Unidos. ¿Alimentando las llamas o buscando la paz? Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo el aliado más importante de Israel, enfrentó un ajuste de cuentas sobre su papel en el conflicto israelo-palestino tras la Guerra de Gaza de 2024. Los críticos acusaron a Estados Unidos de brindar un apoyo incondicional a Israel, dándole efectivamente un cheque en blanco para continuar su ocupación y el uso de la fuerza contra los palestinos. Argumentaron que el respaldo inquebrantable de Estados Unidos a Israel, junto con su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, había envalentonado a Israel y socavado los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera. La administración Biden, si bien condenó la violencia en ambos bandos y pidió un alto el fuego, mantuvo su apoyo al derecho de Israel a la autodefensa. Estados Unidos continuó proporcionando miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel, argumentando que era esencial para la seguridad de Israel en una región hostil. Sin embargo, esta postura generó críticas por parte de los demócratas progresistas y los grupos de derechos humanos, quienes argumentaron que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se estaba utilizando para financiar una ocupación que violaba el derecho internacional y alimentaba el ciclo de violencia. El debate sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto se intensificó cuando algunos miembros del Congreso pidieron condicionar la ayuda a Israel a su cumplimiento del derecho internacional y su voluntad de entablar negociaciones de paz significativas. Estos llamados, si bien ganaron terreno entre algunos demócratas progresistas, enfrentaron una férrea oposición por parte de los grupos pro-Israel y los republicanos, quienes los acusaron de socavar la seguridad de Israel y abandonar a un aliado clave. La Guerra de Gaza, de 2024, expuso las profundas divisiones dentro de Estados Unidos sobre su relación con Israel y su enfoque del conflicto israelo-palestino. La administración Biden enfrentó una creciente presión para reevaluar sus políticas, con algunos defendiendo un enfoque más equilibrado que priorice los derechos humanos y la rendición de cuentas, mientras que otros sostuvieron que el apoyo inquebrantable a Israel seguía siendo lo mejor para los intereses de Estados Unidos. Sección 9. Un rayo de esperanza. El largo camino hacia la resolución. Cuando las armas callaron y el mundo dirigió su atención a otras crisis, la gente de Gaza y los territorios palestinos ocupados quedaron abandonados a su suerte para reconstruir sus vidas destrozadas. La guerra de 2024, al igual que las rondas de violencia anteriores, no había logrado una resolución del conflicto, sino que profundizó el ciclo de odio, desconfianza y desesperación. Sin embargo, en medio de las ruinas y la desesperación, seguía habiendo un rayo de esperanza, una chispa de creencia de que un futuro diferente era posible. La comunidad internacional, si bien reconoció los inmensos desafíos por delante,
renovó sus llamados a una solución de dos estados, basada en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital de un estado palestino. La solución de dos estados, que alguna vez se consideró el único camino viable hacia la paz, había perdido gran parte de su brillo en los últimos años, ya que la expansión de los asentamientos israelíes y las divisiones internas palestinas la hacían parecer cada vez más irreal. El camino hacia la paz, si es que existía, requeriría un cambio fundamental en la dinámica del conflicto. Requeriría que ambas partes confrontaran sus propias narrativas, reconocieran los reclamos legítimos del otro e hicieran concesiones dolorosas. Requeriría el fin de la ocupación, el fin de la violencia y un compromiso con la justicia y la reconciliación. El camino por delante sería largo y arduo, lleno de obstáculos y reveses. Pero la alternativa, otro ciclo de violencia y sufrimiento, era simplemente inaceptable. Los pueblos de Israel y Palestina, agotados por décadas de conflicto, anhelaban un futuro diferente, un futuro donde sus hijos pudieran vivir en paz, seguridad y dignidad. La comunidad internacional tenía la obligación moral de apoyarlos en su búsqueda de una paz justa y duradera.